Muy buenos días, compañeros y amigos que el día de hoy nos acompañan en esta plática en el marco del Día de la Tierra. Como ustedes saben, la información geoespacial, es decir, ese registro digital sobre el territorio y sus procesos, sobre todo cuando está organizado, es veraz, validado, accesible y disponible para el tomador de decisiones, es el futuro de la geografía, porque en esa información recae la toma de decisiones tan importantes como la seguridad nacional, la soberanía agroalimentaria y la indispensable gestión de nuestro ambiente. En este tenor, la labor de INEGI para nuestro país es sumamente valiosa. La titánica labor de organizar y administrar información de nuestro territorio es vital para la toma de decisiones correctas. Es por eso que en el marco del Día de la Tierra tenemos el honor y el gusto de contar con la presencia del maestro Abel Alejandro Coronado Iruegas, quien es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en ciencias en estadística oficial por el CIMAT. El maestro Abel tiene una trayectoria de 19 años en el INEGI, donde ha participado en proyectos de ámbito nacional relacionados con las áreas de geografía, ciencia de datos e informática. Fue también parte del grupo que modeló y construyó la base de datos geográfica nacional de INEGI en 2003 y ha participado en el desarrollo del sistema de información geográfica del INEGI. Ha sido líder técnico y arquitecto de múltiples sistemas informáticos, incluyendo proyectos de ciencia de datos y Big Data. Es candidato a doctor en el doctorado en ciencia de datos y sus intereses de investigación incluyen el desarrollo de métodos para la clasificación automática de cobertura de suelo mediante imágenes de satélite de una extensa región de México, así como contribuir en la extracción eficiente de características mediante técnicas de visión artificial. Sin más, cedo la palabra al maestro Alejandro Coronado, a quien les tiendo la más cordial bienvenida a este su espacio. Muchas gracias, doctora Shanat, y a la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México por hacernos esta invitación para platicar sobre el Cubo de Datos Geoespaciales de México. Voy a compartir mi presentación. No sé si ya la ven. Sí, se ve. Muchas gracias. Bien, pues hoy les voy a platicar sobre un proyecto que llamamos el Cubo de Datos Geoespaciales de México. Este es un proyecto destinado al manejo de grandes volúmenes de imágenes de satélite. Y como vamos a ver, el proyecto generó ya algunos productos que se pueden descargar y de los cuales ya el día de hoy se pueden beneficiar de estos productos, ¿no? Entonces espero poder comunicarles en esta conversación, en esta plática, pues qué es el cubo de datos geoespaciales y darles algunas ideas sobre lo que se puede hacer con esa información que estamos produciendo a partir de este proyecto. Bien, pues empecemos con una definición básica, si lo queremos ver así, sobre observaciones de la Tierra, ¿no? Las observaciones de la Tierra tienen que ver con captar o recolectar información acerca de lo que sucede en la Tierra, de muchas formas, ¿no? A través de sensores, de un montón de técnicas y tecnologías especializadas. En particular, nosotros en esta conversación nos vamos a referir a las imágenes satelitales, es decir, vamos a entender observaciones de la Tierra como como la información que generamos a través de imágenes satelitales. Sin embargo, lo que trato de decir en esta lámina es que hay mucho más que eso, que son observaciones de la Tierra. Entonces, haremos solamente un paréntesis en este momento y nos enfocaremos en las imágenes de satélite. Bueno, como sabemos, o tal vez no, hay una gran disponibilidad de información satelital que es gratuita y abierta. No, por cierto, estas dos palabras son muy relevantes. Quiere decir que no te van a cobrar por descargarlas y que el uso que puedas dar de esta información puede ser incluso comercial sin que a ti te implique un costo. Es decir, eso significa la palabra abierto, ¿no? Y existen múltiples fuentes de información, como todo lo que publica el INEGI, que son gratuitos y abiertos, y también algunas agencias espaciales lo hacen. En este caso, la Landsat y Sentinel son dos tipos de fuentes de información que puedes descargar fácilmente, ¿no? Tal vez el problema aquí no es descargarlas, ¿no? Aquí el problema es que son miles de datos y terabytes de información
pues que si tú quisieras tener un continuo nacional de todo México, podría llegar a ser algo muy complicado. Digamos, ese es el contexto de las imágenes satelitales, existen y son gratuitas y abiertas. Por otro lado, las oficinas nacionales de estadística, pues están cada vez más presionadas para producir más información a costos más bajos, ¿no? Con recortes presupuestales. Entonces, se juntan estas dos situaciones, ¿no? Una gran disponibilidad de información gratuita satelital y por otro lado una necesidad de generar más información por parte de las oficinas nacionales de estadística. Información que no siempre sea con fines geográficos, ¿no? Porque tradicionalmente las áreas geográficas han aprovechado las imágenes satelitales. Entonces, digamos que las oficinas nacionales de estadística a nivel internacional están volteando a ver la información satelital para basar algunos de sus procesos de generación de información estadística en estas nuevas fuentes para ellos, ¿no? Existe, digamos, las Naciones Unidas han definido una cosa que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos los países han estado de acuerdo, pues son objetivos que tienen la finalidad de monitorear y de promover el bienestar de la humanidad y del planeta Tierra en su conjunto, ¿no? Y entonces logran establecer una serie de objetivos concretos a lo largo de toda la existencia o la actividad humana y ecológica del planeta e incluso llegan al detalle de establecer indicadores concretos que estar monitoreando, ¿no? Entonces muchas oficinas de estadística pues se dedican a recolectar y a monitorear estos indicadores, ¿no? En general se refieren a un montón de aspectos, ¿no? Como pues, la comunidad, seguridad alimentaria, salud, educación, etcétera, ¿no? Y de esos 232 indicadores, hay 29 que pueden aprovecharse utilizando observaciones de la Tierra. La estadística oficial empieza a aprovechar las imágenes satelitales para medir algunos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, de estos 29 que se han identificado, solamente 12 tienen una metodología definida. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una gran oportunidad de contribuir, ¿no? De decir, mira, las imágenes me pueden servir para medir esto también, o esto que dices que se puede medir, pero no sabes muy bien cómo podemos hacerlo así. ¿Me explico? Hay una gran oportunidad de contribuir, ¿no? Bien, las imágenes Landsat y Sentinel, que son dos de las imágenes, digamos, gratuitas y abiertas, pues disponibles al día de hoy, están pues prácticamente subidas en todas las plataformas. Bueno, en algunas plataformas, Amazon y Google tienen por ahí la posibilidad de que tú descargues o aproveches con sus plataformas esta información, ¿no? Y también directamente a través de la Agencia Espacial Europea en el caso de Sentinel y la NASA en el caso de Landsat. Tú puedes conectarte a sus sitios y descargar la información, ¿no? Vamos a ver un poco las características de esta información y vamos a ir centrándonos poco a poco en la información que el cubo de datos geoespaciales recolecta y mantiene al día de hoy, que son las imágenes Landsat. Las imágenes Landsat tienen una resolución espacial de 30 metros. Eso significa que cada píxel de la imagen representa una región de 30 metros por 30 metros en el terreno, ¿no? Esta resolución espacial, como lo pueden ver del lado izquierdo, a ver, déjenme cambiar el puntero para que se vea más clarito. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos un ejemplo de imagen que comparado con el lado derecho, que es una imagen del satélite Sentinel-2, que tiene 10 metros de resolución, pues se ve más borrosa, ¿no? Y aquí yo pongo este pedacito de imagen porque me gusta. Esta es la región en donde se encuentra el INEGI en Aguascalientes, y en particular aquí, no sé si del lado derecho ven un puntito, ¿no? Eso, se me hace que son como 4 píxeles y se ve como un cuadrito ahí. Bueno, esa es una fuente espejo que tenemos ahí en las oficinas centrales del INEGI, que están en Aguascalientes. En estas oficinas centrales tenemos un espejo de agua de 28 metros por 28 metros. Y exactamente en la misma imagen no se alcanza a distinguir con claridad, de hecho no se ve, porque el píxel es más grande, ¿no? O sea, el píxel es más grande que la fuente, y en el caso de Sentinel sí logra captar, ¿no? Ahí pueden darse cuenta
pues el efecto de la resolución espacial. Ahora, ¿por qué empezamos con Landsat y no con Sentinel, dado que Sentinel tiene más resolución espacial? Pues de entrada, porque Landsat tiene una historia de 37 años, es decir, porque podemos estudiar fenómenos a lo largo de las últimas 3 décadas, ¿no? Y explicar comportamientos o explicar, no sé, recuperación de vegetación o pérdida de vegetación, degradación, o el cambio en las ciudades, o el cambio al interior de las ciudades, porque como pueden ver, aquí se ve el parque, ¿no? Y si el parque se va perdiendo vegetación, lo podemos saber, incluso aunque sea dentro de la ciudad, o si se crea un nuevo parque, o se crea un fraccionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay suficiente información temporal como para contar historias de 37 años, ¿no? Y en el caso de Sentinel, pues es un satélite más reciente y solamente tenemos 4 años. Entonces, los diseñadores de este cubo de datos ahorita van a descubrir que esto es un proyecto internacional, pues decidieron empezar por Landsat, ¿no? Y nosotros nos alineamos a ese primer esfuerzo de enfocarnos en Landsat, ¿no? Entonces, ya vimos la resolución espacial, ¿no? 30 metros para Landsat y 10 metros para Sentinel. Ahora vamos a ver lo que es la resolución temporal. Es decir, las constelaciones de satélites Landsat o Sentinel-2 pues están captando información satélite, captando imágenes de la Tierra de manera constante, ¿no? Y a la resolución temporal se le llama al tiempo que tarda esa constelación de satélites en volver a pasar por el mismo sitio, ¿no? Es decir, en el caso de Landsat tenemos que podemos tener una imagen de todo México cada 8 días combinando los satélites Landsat 7 y Landsat 8, ¿no? O 16 días si solamente tomamos uno de los satélites, por ejemplo, Landsat 8. Y Sentinel-2 tarda 5 días. En este caso, son 5 días porque los dos satélites son gemelos y captan exactamente el mismo tipo de información. Entonces, fíjense, aquí la primera reflexión es, mira, tengo imágenes de todo México, podría tener imágenes de todo México cada 8 días, en el caso de Landsat, a 30 metros de resolución. O sea, para los estadísticos esto es maravilloso, porque cuando tienes un dato exhaustivo y completo de una población, pues a eso le llama censo. Y en el caso de la estadística, eso se hace cada 10 años, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que Landsat y Sentinel tengan esta resolución temporal tan amplia. Bien, ahora voy a hablar un poco de la resolución espectral. Tanto Landsat como Sentinel son satélites pasivos. Quiere decir que ellos no emiten ninguna señal hacia la Tierra, sino que ellos leen o registran la radiación que emite el Sol hacia la Tierra y que esa radiación rebota en la Tierra y la lanza al espacio. Y ese rebote es lo que los satélites están captando. Y estos satélites están programados para registrar ciertas regiones del espectro electromagnético para, pues, captar, por ejemplo, información sobre el rojo, la región de longitud de onda que representa el color rojo, el color verde y el color azul, ¿no? Aquí en la imagen se ve, no sé, cuando lo que filtra la atmósfera y también la intensidad con la que se rebota la información en la Tierra, en las regiones de, por ejemplo, rojo, verde y azul, que como en nuestros celulares, ¿no? Tenemos esta información RGB, esas 3 bandas. Cuando sacamos una fotografía estamos captando información del rojo, del verde y del azul. Pero también los satélites tienen sensores que están captando información de otras regiones del espectro electromagnético, por ejemplo, el infrarrojo y otros ejemplos de infrarrojo. Por ejemplo, cuando la luz del sol cae en vegetación sana, que es la del lado derecho, ustedes pueden ver que hay 4 bandas espectrales aquí, la banda roja, la banda verde, la banda azul y la banda infrarroja, la que está de color negro. Curiosamente, cuando rebota en vegetación sana, cuando incide sobre vegetación sana, rebota principalmente la región infrarroja. Esto quiere decir que el satélite capta que la vegetación está sana cuando la cantidad de información infrarroja que recibe es alta.
¿no? Y refleja un poquito más de verde. El asunto es que nosotros no vemos color infrarrojo, porque si lo viéramos, las plantas serían color infrarrojo. Lo que vemos es el verde, entonces como lo rebota un poquito más que lo demás, pues las vemos color verde, ¿no? Cuando se empieza a estresar, aumenta el color verde y disminuye el rebote de la información infrarroja. Entonces, si se fijan, la información satelital puede ayudarnos, por ejemplo, a detectar el estado de salud de la vegetación, ¿no? Con las imágenes que genera la imagen satelital gracias a la información espectral captada en la banda infrarroja. Y así para el agua, para las ciudades, para las áreas construidas, etcétera. Entonces, en particular, en este proyecto del Cubo de Datos Geoespaciales de México, se decide por parte de los diseñadores que son el grupo de Geociencia Australia, el grupo de diseñadores de este software libre decide que va a cumplir con uno de los parámetros conceptuales básicos de los cubos de datos, y es que toda la información sea exhaustiva y completa en todo momento del tiempo. Es decir, que toda la información de las bandas que se van a registrar estén desde 1984 hasta 2021, ¿no? Entonces, por eso se eligen las bandas. De todas las bandas disponibles en los satélites, se eligen aquellas bandas con las que podemos contar desde el principio de la existencia de los satélites Landsat, en el caso del cubo de datos Landsat, que son estas 3 bandas, rojo, verde y azul, infrarrojo, 6 bandas, y 2 infrarrojos de onda corta. Entonces, bien, una imagen satelital, entonces, podríamos visualizarla de la siguiente manera, ¿no? Imagínense que tenemos una imagen de 33 píxeles por 33 píxeles, ¿no? Más o menos 999 metros en la Tierra, ¿no? Cada píxel tiene información de las 6 bandas de las que acabamos de hablar, ¿no? Entonces tenemos el azul, el verde, el rojo, el infrarrojo y los 2 infrarrojos de onda corta. De esta manera tenemos esta como matriz de 6 dimensiones, ¿de acuerdo? Y así es como se compone o como se construye una imagen satelital. Bien, cuando la NASA, me voy a enfocar un poco más en Landsat porque es lo que hoy día tenemos en el Cubo de Datos Espaciales de México. Cuando la NASA distribuye la información, lo que hizo fue organizar, segmentar toda la Tierra en una rejilla. Ellos llaman path row, ¿no? Es una rejilla que tiene renglones y columnas. Entonces, le pone un número a estos renglones y columnas y distribuye la información. Si tú quieres saber algo de Aguascalientes, por ejemplo, pues aquí como que toca estas 2, no sé si se alcanza a ver, pero estas 2 regiones de distribución de información y a lo mejor este pedacito de la tercera, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer es bajar esas 3 o 4 imágenes y empezar a hacer tus mosaicos, ¿no? Y eso, pues si es una región pequeña, puede llegar a ser fácil, pero ahora imagínense que quiero hacer un continuo nacional a 30 metros de toda la información de México, ¿no? Ahí la cosa se empieza a complicar, ¿no? Porque el procesamiento y la información que requerirías para hacer estos continuos nacionales implicaría lidiar con 131 regiones. Y como hay información cada 8 días, pues 131 regiones por el número de días que quieras analizar. Entonces se convierte en una gran cantidad de información, miles de imágenes que tendrías que integrar, ¿no? Entonces, bueno, la información se está generando de forma continua, ¿no? Es decir, la NASA está subiendo a sus servidores nuevos pedacitos todos los días, ¿no? Algo muy importante y que me parece muy relevante es que es cierto que todos los días sube información o casi cada 24 horas después de que pasó el satélite, por ahí sube información, pero esa información no es la que estamos usando, no es la información inmediata que sube la NASA la que nosotros estamos usando. La NASA tarda más o menos 27 días, nosotros lo redondeamos a 30 días, en generar una versión de las imágenes corregida geométricamente, aumenta el registro con respecto al terreno usando monitoreo de campo, hace correcciones atmosféricas para poder homologar los datos, porque los datos vienen como en muchas intensidades y de acuerdo al ángulo del sol, pues puede haber más o menos afectación en la imagen generada. Entonces hacen un proceso de homologación y estandarización, y a esa información le llaman información ARD. Analysis Ready Data.
Entonces, el cubo de datos depende de que la NASA lleve a cabo ese procesamiento y esa mejora. Las imágenes que se captan, pues como dependen del rebote de la radiación solar, pues esto se ve afectado por las nubes, ¿no? Es decir, no toda la radiación solar puede atravesar las nubes y ninguna va a atravesar pues, nubes muy gruesas. Entonces, en las imágenes se captan nubes, por lo tanto pierdes la posibilidad de saber lo que había acá atrás, ¿no? Entonces, lo que hace la NASA en este procesamiento y estandarización de la información es genera máscaras de nubes que vamos a aprovechar. Es decir, cuando menos te dice, mira, ni le hagas caso a este pedazo porque es una nube, ¿no? Si tú quieres información del terreno, esta parte no te sirve porque es una nube, ¿vale? Entonces, la NASA la verdad es que ha mejorado muchísimo el producto que entrega, ¿no? En lugar de entregarte el producto directamente salido del satélite, te entrega un producto corregido, procesado y estandarizado con máscaras de nubes y máscaras de calidad del píxel, ¿no? Y eso es muy valioso. Entonces, sabiendo esto, y ya con la meta de construir el cubo de datos geoespaciales de México, la maestra Paloma Merodio, que es vicepresidenta de Geografía en el INEGI, pues gestiona con la NASA directamente el envío de todas las imágenes de satélite Landsat ya corregidas y estandarizadas que tuvieran de México en toda la historia de Landsat, ¿no? Que son, pues no, si las descompactáramos, realmente nos mandaron archivos .targz, ¿no? Ya compactaditos, pero si las descompactáramos todas, esto ocuparía más de 90 terabytes de imágenes Landsat, ¿no? Hasta más o menos marzo de 2019 nos dieron la información. Y a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, pues ya tenemos el acervo, ahora hay que mantenerlo actualizado. Y al día de hoy colectamos regularmente la información, la nueva información estandarizada que la NASA está produciendo regularmente, ¿no? Más o menos para que se den una idea, la cantidad de imágenes que tenemos a finales de 2020 eran 121,000 imágenes, escenas Landsat, es solamente de México. Y pueden ver este histograma, el número de imágenes que tenemos por año. Lo que hicimos, porque dijimos, bueno, vamos a aprovechar este acervo de información a través del Open Data Cube o del cubo de datos generado por el gobierno australiano, pero para poder aprovechar esta información necesitamos, por ejemplo, hacer resúmenes nacionales. Entonces pueden ver que desde 1984 a 1989 hay muy poquita información. Entonces, juntamos todas las imágenes de estos años para hacer mosaicos de los 80s, ¿no? Y después juntamos las imágenes de 1990 a 1992 para hacer una imagen de principios de los 90s, porque había poca información. Entonces, por eso, aunque tenemos 37 años de imágenes de satélite, en realidad solamente tenemos 30 continuos nacionales, ¿no? 30 mosaicos. Aquí este es otro histograma que nos habla de la cantidad de información que está en el máximo nivel de calidad. El color rojo significa que son píxeles alineados a lo largo de toda la historia, es decir, que el mismo píxel ya no se va a estar moviendo, que es el mismo píxel a lo largo de los 37 años, y que el color y la intensidad de la imagen está corregida y que están considerados el efecto de la atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que son imágenes de muy alta calidad. Entonces, pues aquí ya está, desde mi punto de vista, planteado el problema, ¿no? Ya sabes que tu imagen, que tienes un montón de imágenes y que están corregidas con calidad, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, el tema del año 2010. Agarra todas las imágenes del año 2010. Pues son 3.1 terabytes, más de 3,000 imágenes en donde se fue captando. El numerito significa cuántas imágenes tienes en esa región del país, ¿no? Entonces, pues, como pueden ver, son muchísima información, ¿no? Terabytes de información por año. Entonces, lo que ahora necesitábamos era una tecnología que nos permitiera ver todas estas imágenes como una unidad y que pudiéramos generar, por ejemplo, mosaicos nacionales a 30 metros de resolución. Y bueno, nosotros no éramos los únicos que teníamos el problema, la verdad era un problema bien conocido y Geociencia Australia
del gobierno australiano decide construir en colaboración con la NASA y otras instituciones geográficas un software libre llamado el Open Data Cube. Este software libre se basa en Python, o sea, Python ya me queda claro que para prácticamente todos los procesos de análisis de información nos lo vamos a encontrar. Cuando yo le pregunto al arquitecto por qué eligieron Python, él me contestó, porque Python tiene un equilibrio entre la cantidad de librerías de procesamiento ya implementadas y maduras disponibles. Por ejemplo, R también cumple ese requisito. Incluso R creo que tiene más estado del arte en muchos análisis estadísticos. Sin embargo, la otra cosa que había que equilibrar era la disponibilidad de programadores y de gente que conociera Python. Entonces, Python es el lenguaje más usado en el mundo, o uno de los más usados en el mundo para análisis de información, y esa fue la razón por la que ellos eligieron Python. No era un equilibrio entre la disponibilidad de librerías y la disponibilidad de personas que pudieran contribuir en este tipo de proyectos. Entonces, eligen Python y lo que hacen es aprovechar estas imágenes llamadas Analysis Ready Data o datos listos para el análisis, y construyen toda la infraestructura basada en Python para procesar de manera masiva toda esta información, ¿no? Ahí es en donde entra el tema de Big Data, es decir, vamos a procesar todos los píxeles, un píxel a la vez, en paralelo. Puedes hacer análisis de cualquier región del mundo, puedes hacer recortes de la información en días, semanas, meses, años, décadas, es decir, ver este conjunto de datos espaciales como una sola unidad en la que puedes recortar cualquier región de México, en este caso, y en cualquier momento del tiempo. Además es un software escalable que corre desde tu PC. Tú puedes instalar el Open Data Cube en tu máquina. De hecho, más adelante les voy a platicar de un proyecto en el que estamos trabajando para facilitar su uso en las máquinas de los estudiantes, de los investigadores, y puedes agregar tus propios algoritmos, cosa que no, por ejemplo, pasa fácil con Google Earth Engine. Con Google Earth Engine, tú no puedes fácilmente agregar algoritmos a cierto nivel, es decir, ellos establecen algoritmos definidos para calcular agregaciones o mosaicos, y tú no puedes cambiar el algoritmo para construir el mosaico, ¿no? Por supuesto, puedes en capas más superiores, tú puedes hacer muchas cosas, prácticamente lo que quieras, pero no todo. Y te reto a que bajes algo de información satelital o 200 megas de información y de mosaicos o un continuo nacional, pues va a ser muy difícil hacerlo en Google Earth Engine. Es como una vez que te subes ahí, como que te tienes que quedar ahí, ¿no? En el caso de esta otra tecnología, ¿no? Es totalmente abierta y tú lo puedes hacer. Digo, son totalmente complementarias. Por supuesto que esas otras herramientas en la nube también están evolucionando. Entonces, el cubo de datos abierto es un resultado de la colaboración internacional, y volvemos a encontrarnos estas palabras, ¿no? Es código abierto y gratuito. O sea, es decir, es un código que tiene una licencia abierta que te permite hacer un uso libre de ese código, y es gratis, no tienes que pagar por descargarlo. Entonces, ¿cómo ve las series de tiempo el cubo de datos geoespaciales? Pues bueno, mira, aquí tienes un ejemplo. Cada una de estas es una imagen satelital y el cuadrito de colores es un píxel. Entonces, tú puedes ver este píxel a lo largo del tiempo, ¿no? Imagínate que tú monitoreaste este píxel a lo largo de 8 años. Entonces, le calculas un índice espectral que entre más alto te diga que existe más vegetación, como lo veíamos hace rato en las hojitas que estaban sanas. Bueno, imagínate que esto significa lo mismo. Entre más arriba esté, es que hay vegetación sana, y más abajo esté, es que no hay vegetación, o la vegetación pues es ralita, ¿no? Entonces vean lo que pasa aquí. Este mismo píxel estaba muy sano al principio, sucede algo, no sabemos qué fue, pero podemos suponer que fue un incendio, ¿no? Y entonces baja el índice de vegetación fuertemente en este año y se empieza a recuperar naturalmente la vegetación, a lo mejor con un pastizal, y después entra el humano y empieza a cultivar, ¿no? Y entonces están ahí los ciclos de cosecha, ¿no? Cultivo y cosecha que se ven claramente. Entonces, así es, ese es un ejemplo de lo que podríamos hacer con series de tiempo de imágenes de píxeles, ¿no? Cuando juntamos todos los píxeles, pues podemos generar animaciones, imágenes, visualizar el cambio a lo largo de décadas. En este caso nada más son 10 años, pero digo 20 años, pero podemos hacer el GIF de los 30 años, ¿no? Aquí está Mérida y podemos ver cómo
hacia el lado izquierdo, la ciudad va creciendo y absorbiendo la ciudad cercana de Caucel, ¿no? Y así podemos hacerlo, pues, para cualquier parte de México. Y bien, resulta, pues, que, por ejemplo, para el año 2015 tenemos 7.5 terabytes de datos. Imagínate que yo te dijera, ah, sí, pues agárralos, ahí te van 7.5 terabytes de información, descárgalos en tu conexión y con la, bueno, tanto la tuya como la del INEGI no van a poder descargar tanta información. Entonces ahí nos encontramos con esa situación de que, bueno, ya tenemos el proyecto cubo de datos, pero ahora necesitamos formas de generar productos que sean mucho más fáciles de usar, sin olvidar que aquí atrás tenemos todo ese acervo de información y que podemos mejorar los productos que vamos a producir, ¿no? Eso nunca se nos debe de olvidar. Entonces, ese mismo problema les ocurrió a los científicos australianos y en colaboración con un estadístico muy destacado, diseñaron un algoritmo de resumen de imágenes de satélites libres de nubes, ¿no? Y le llamaron geomediana. Entonces, voy a hablarles de la geomediana. Sin embargo, no se olviden que podríamos calcular, por ejemplo, mosaicos NDVI que analizan la serie de tiempo en un periodo dado, mosaicos de observación de la Tierra, que es un proyecto, perdón, mosaicos de observación del agua, para ver cómo se ha movido el agua a lo largo del tiempo, combinarlo con modelos digitales. No sé, podemos hacer muchas cosas, ¿sale? Pero en este caso me voy a enfocar en el producto que ya existe y que ya pueden descargar, que se llama la geomediana, ¿no? Esta geomediana la procesamos en una infraestructura basada en Linux principalmente. Por si quisieran tener una idea de cómo procesamos todo esto, tampoco fue con grandes volúmenes, con una supercomputadora, en realidad fue con 2 estaciones de trabajo con 32 núcleos y 256 gigas en RAM. Digo, sí están impresionantes, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, no es una supercomputadora. Entonces, es decir, es manejable. Lamentablemente, no podemos dar una conexión directa a esto porque estos 32 núcleos no nos van a servir para nada si 3 personas empiezan a procesar cosas diferentes, ¿no? Entonces tenemos que encontrar maneras de hacer llegar esta información y esa manera es la geomediana, ¿no? ¿Qué es la geomediana? De manera súper simple, pues ya saben, los insumos son la serie de tiempo de imágenes satelitales, listas para el análisis, ¿no? Que están aquí. Esto nos lo da la NASA. Y también nos da estas capas de calidad de información y máscaras de nubes. ¿Sale? Ese es el insumo. Suponemos que existe. No lo hacemos nosotros y no lo modificamos nosotros. Dependemos de que la agencia espacial construya estos Analysis Ready Data, ¿no? Ya es, por ejemplo, información sobre reflectancia de la superficie. O sea, ya corrigieron la atmósfera, ya corrigieron todo eso, ¿sale? Entonces, a partir de ahí, lo que hace el método es, primero, le quita las nubes. Vamos a recortar las imágenes de tal manera que le quitemos toda la información que sean de nubes para evitar llevarnos nubes al mosaico. Después, lo que se construye básicamente es un promedio, en realidad es una mediana, ¿no? Recuerden que la diferencia entre un promedio y una mediana es que el promedio es un dato que se ve afectado fuertemente por los datos extremos, por los datos atípicos, ¿no? Y puede llevarte lejos de lo que es realmente el dato que estás analizando. En cambio, la mediana, en general, con datos univariados, pues ordena los datos y te vas a la mitad del dato, ¿no? A la mitad de ese conjunto de datos. Entonces, no existe una definición de mediana cuando es multivariada. No olvidemos que en este caso tenemos 6 dimensiones, que son las 6 bandas espectrales. Entonces, la geomediana lo que hace es agarra de cada píxel todas sus ocurrencias a lo largo del tiempo y busca este punto central. Hagan de cuenta que se va al centro de la nube de píxeles, ¿no? de instancias de ese píxel. Y entonces genera un píxel artificial que representa muy bien lo que pasaba en las 6 bandas a lo largo de más de la mitad de ese periodo de tiempo. Es decir, si algo se mantuvo por más de 6 meses, lo vas a ver ahí si estás haciendo un análisis anual, ¿no? Si tu periodo de tiempo cambia, pues ahí cambiaría, ¿no? Entonces es digamos, una medida robusta, es una representación robusta de lo que estaba pasando en ese periodo de tiempo y se va a mostrar en la imagen.
Además, lo que hacemos, además de construir esta representación, pues son mosaicos de 5000 píxeles por 5000 píxeles, es decir, imágenes de 200 megas que puedas descargar de manera muy fácil. Y entonces así se ve la geomediana, ¿no? O sea, todos los cuadritos de 5000, de 150 kilómetros por 150 kilómetros, que es lo que correspondería debido a la resolución de 30 metros de los píxeles. Entonces ahí tienes, pues, este grid de información de imágenes TIFF que puedes abrir en cualquier sistema de información geográfica, ¿no? Tú puedes bajar todo el mosaico si quieres, que son 36 gigabytes, o nada más una región específica, y esa misma región la podrías bajar, pues, en el número de veces que necesites, ¿no? En los últimos 30 años, si quieres. Entonces nos permite, esta ya es una animación viejita, estábamos todavía procesando, pero se ve bastante bien la idea, ¿no? Es decir, ya podemos contar con una imagen continua y libre de nubes de todo México, vinculada a un año específico. Y recuerden que estamos a 30 metros de resolución. Eso quiere decir que podemos estudiar cualquier región del país en cualquier extensión, pues cómo ha evolucionado, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces aquí se ve más claramente, porque pues, le hice un zoom, la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Vean cómo crece hacia la derecha desde el año 2000 hasta el año 2019. Ahora ya puedes irte desde 1980 hasta 2021, ¿no? Digamos, esto va cambiando conforme le vamos agregando información al cubo de datos. Ahora, mi reflexión aquí sería, bien, puedo ver el cambio, pero en este momento no lo puedo cuantificar. Simplemente estoy haciendo una evaluación visual, ¿no? Miren, ahí se ve el cambio, y sí, ahí se ve un fraccionamiento, y ahí, ¿no? O sea, es una interpretación del ser humano que está observando la imagen. Ahora, necesitamos herramientas que nos permitan convertir o transformar esta información no estructurada, que es la imagen, en información analítica. Bueno, primero, número uno, lo que les quiero decir es que esta geomediana Landsat hoy día ya está disponible para su descarga, ¿no? Es decir, tú ya puedes usar este navegador que le llamamos comparador de geomedianas. Del lado izquierdo están los 80s y del lado derecho está 2019 en este caso. Y ahí en el ejemplo, pues me voy a Cancún, ¿no? Y vemos el cambio que hubo de la extensión de la mancha urbana en los 80s, vean, estaba chiquita, a 2019, vean que crece bastante la mancha urbana, ¿no? La verdad es que yo elegí Cancún, pero ustedes pueden entrar a esta dirección de internet y explorar cualquier parte de México durante los últimos 37 años, ¿no? Y puedes cambiarle, aquí le picas y le cambias el año, y le picas acá y le cambias el año, y tú vas explorando. Digo, eso está muy bien si lo que quieres hacer es una revisión rápida, una exploración rápida de cualquier región. Pero también puedes picarle aquí donde dice descargas, ¿no? Y bueno, puedes, por ejemplo, pedir Aguascalientes, que cabe bastante bien en un polígono de 150 kilómetros por 150 kilómetros, y lo puedes descargar. Mira, aquí está el TIFF de 253 megabytes, que puedes descargar del año 2011, 2012, 2013, y así todos los años, ¿no? O sea, si a ti no te basta navegar en esta imagen RGB y tú dices, no, yo quiero el infrarrojo y yo quiero las otras bandas espectrales y quiero hacer mis propios análisis y procesarlas y generar mis propios productos, por supuesto que lo puedes hacer, tienes la licencia para hacerlo porque es una licencia abierta y los puedes descargar ya en este momento, ¿no? Digamos que los usuarios especializados pues son felices porque ya tienen este mosaico nacional libre de nubes año por año. Pero nosotros queremos ir un poquito más allá y les voy a platicar de un proyecto que estamos terminando, estamos trabajando ya con el área editorial del INEGI para poder publicar este tipo de información. Lo que vamos a hacer es condensamos todas las librerías de Python del cubo de datos y construimos un cubito de datos, una cosa que tú puedas instalar en tu laptop y que se pueda conectar a las geomedianas del INEGI, descargarlas en tu laptop y también construimos cuadernos de Júpiter, que son estos programas, esta herramienta interactiva de programación en Python, ya están preprogramados con ejemplos
para que tú nada más los vayas corriendo, están súper bien documentados y tú vas a poder como ir aprendiendo a explotar este tipo de información. Ya falta muy poco tiempo, un mes, 2 meses máximo para que podamos anunciar y publicar este nuevo proyecto que esperamos sirva mucho para el aprovechamiento de la información. Pero la información ya está disponible, ¿eh? Tú ya la puedes descargar y con tus propias herramientas empezar a trabajarla. Lo que ahora estamos haciendo es tratar de simplificar y de atenuar esa curva de aprendizaje para que sea muy fácil. Y ya darte ejemplos en Python y ejecutables, ¿no? De lo que puedes hacer. Bien, ahora, ¿dónde entra Machine Learning aquí? Pues resulta que la imagen satelital es una imagen, pues es lo que en Big Data llamamos información no estructurada. Bueno, la imagen tiene una muy buena estructura, renglones, columnas, píxeles, 30 metros de resolución. Sin embargo, la imagen en sí, pues solo tiene la información de las bandas espectrales, ¿no? Y si haces algún compuesto de color, puedes resaltar, no sé, la vegetación o disminuirla, etcétera. Pero ¿qué tal si tú quieres cuantificar los kilómetros cuadrados de ciudad o de urbanización en un municipio a lo largo de los últimos 40 años? Pues ahí tendrías que transformar de alguna manera la imagen, y una de las formas de contestar esa pregunta, hay muchas formas de contestarlas, es aplicar Machine Learning a la imagen, ¿no? Es decir, utilicemos los datos de entrenamiento, por ejemplo, del censo de población. Resulta que para que el Machine Learning supervisado funcione, pues depende de la existencia de datos de entrenamiento, es decir, de datos que te permitan delimitar el fenómeno que estás buscando, y esos datos tienen que haber sido validados en campo. O sea, no puedes simplemente medio adivinar ahí. Necesitas haber ido a campo, necesitas haber tenido expertos en fotointerpretación, etcétera, 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 que te permiten generar estos polígonos. Bueno, el INEGI hace eso y le llama censo de población. Y cuando publica su cartografía, esa cartografía delimita con mucha claridad y sin lugar a dudas lo que es una ciudad, ¿no? Entonces le podemos enseñar a un algoritmo qué es una ciudad. Por ejemplo, aquí está en verde, ¿no? Estas le vamos a llamar etiquetas, usando la jerga de Machine Learning. Las etiquetas, lo verde es urbano y lo naranjita es no urbano, ¿no? Entonces, de esa manera ya estoy identificando lo que es urbano y lo que no es urbano. Después tengo pues la imagen satelital multiespectral con 6 bandas, y pues voy a ponerle encima las etiquetas, ¿no? Y entonces tengo las dos cosas, ¿no? La imagen y la etiqueta. De esta manera ya puedo hacer un proceso denominado extracción de características. Es decir, agarro una región, cualquier región, por ejemplo, un cuadrito naranja que está aquí en la esquina, y veo los píxeles que están atrás, ¿no? Y digo, mira, aquí hay píxeles con 6 bandas. Voy a hacer un resumen de estos píxeles de alguna forma. Un resumen informativo. Por ejemplo, el promedio. Puedo sacar el promedio de toda la banda roja en este cuadrito. El promedio de la banda azul en este cuadrito. Y así, ¿no? Y entonces voy generando una tabla numérica que me va a permitir entrenar algoritmos de Machine Learning. Es decir, combino las etiquetas con las imágenes y genero clasificaciones que me permiten hasta evaluar el resultado. Miren, aquí cambié la codificación de colores. Verde significa que el algoritmo le atinó a la clase, y rojo significa que el algoritmo se equivocó. Y entonces entras en un ciclo de mejora continua que te va a permitir tener un algoritmo suficientemente bueno para realizar clasificaciones nacionales, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una clasificación nacional. Déjenme ver si me deja. Sí, ahí está. Aquí, pues, lo que estoy haciendo es evaluar un rápido ejercicio que hicimos. Verde significa que funcionó bien el algoritmo. El numerito que se logra ver es la exactitud lograda en ese estado. Y rojo significa, pues, que el algoritmo se equivocó, ¿no? Y que hay una oportunidad ahí de mejorar la capacidad predictiva del algoritmo con otra extracción de características, no sé, con mejores etiquetas, etcétera, ¿no? Entonces, este otro ejemplo, van a ver que este es el Bajío mexicano, es el centro del país, y es una imagen ya procesada con Machine Learning que nos permite cuantificar el crecimiento de las ciudades en el Bajío mexicano.
¿no? Y entonces puedes ver cómo, por ejemplo, cómo estaba Querétaro tan chiquito en los 80s y vean cómo en 2019 y si podemos 2020, pues cómo explotó, ¿no? La cantidad de ciudad que había, o sea, creció enormemente y bueno, la verdad es que todas las ciudades hasta casi se pegan en este corredor, ¿no? O sea, vean cómo han crecido muchísimo estas ciudades. Entonces ya puedes cuantificar y empezar a hacer, o sea, tus hipótesis, pasar esto a tablas y empezar a ver series de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los ejercicios que estamos haciendo es, pues no sé, cuantificar la actividad agrícola en todo el país y ver la historia de los últimos 37 años de la actividad agrícola. Eso también puede ser interesante para algunas aplicaciones y para otras, ¿no? Y la verdad es que mi intención de poner estos ejemplos solamente se basa en la idea de inspirarlos para que ustedes planteen sus propias preguntas. Ahora, una cosa importante es que tanto el anterior como este ejemplo se hicieron con las geomedianas, o sea, con ese primer producto del cubo de datos que ya puedes descargar, o sea, tú ya podrías empezar a descargar esa geomediana y empezar a hacerle preguntas a la imagen aplicando las técnicas que consideres más convenientes. Por último, nada más como a manera pues de comentario, el INEGI, a través de su vicepresidencia de Geografía, está trabajando en la integración de los cubos de datos, en la creación cuando no los tienen e integración de los cubos de datos de todo el continente americano. Eso es muy padre porque quiere decir que no solamente tenemos el cubo de datos mexicano, Brasil también tiene su cubo de datos, Colombia tiene su cubo de datos, Chile está trabajando en su cubo de datos y entonces vamos a tener forma en donde cada quien va a tener su cubo de datos, pero es interoperable, que nos va a permitir comunicar los diferentes cubos de datos y, por ejemplo, generar comparaciones, generar análisis conjuntos, pues de toda la región, ¿no? O sea, también es un proyecto internacional que no pierde su perfil internacional y pues también está expandiéndose a otras latitudes. Pues bien, de mi parte es todo. Aquí está mi correo, mi Twitter, por si me quieren contactar. Si es una cuestión mucho más oficial, aquí está el correo del INEGI, el correo oficial del INEGI, a donde se pueden comunicar. Pues bien, esto es todo de mi parte. Creo que lo que corresponde ahora es iniciar el proceso de preguntas y comentarios, por supuesto. Así es, pues vamos a dar lugar a las preguntas y los comentarios. Comenta la maestra Esperanza Palma Salgado, muchas felicidades por el evento, es un tema muy interesante. Y pregunta Federico Figueroa Garza respecto a los datos en donde se pueden descargar para tener un panorama más amplio para los estudios sociales. Saludos y enhorabuena. Bien, pues como pudieron ver en la presentación, en el sitio del INEGI, en la sección de investigación, está disponible la geomediana Landsat para descarga directamente ahí, ¿no? Y ya tendrías que combinar, por ejemplo, datos censales, que también se acaban de publicar muy recientemente, para poder hacer estudios sociodemográficos, ¿no? Entonces, tendrías que combinar estas dos fuentes de información, por un lado la geomediana y por otro lado los resultados del censo, pero están descargables en el sitio del INEGI. La universidad va a tener tiene la presentación, entonces pues pueden pedirla y ahí viene más información, y si no, mándenme un correo o consulten la presentación. Excelente. Comenta Ros Martínez R. Qué bueno que exista esa interoperabilidad de datos con acceso libre. No sé si gusta opinar algo al respecto. Claro que sí. Yo creo que una de las diferencias fundamentales entre lo que hace, por ejemplo, Google Earth Engine y lo que hace el Cubo de Datos Espaciales de México es justamente el tema de dar libre acceso a los datos para su uso libre. Es decir, no le tienen que pedir permiso al INEGI para llevar a cabo cualquier aprovechamiento de esta información. Digo, lo que tienen que hacer es referenciar al INEGI como fuente de ese dato. Eso sí se tiene que hacer, ¿no? Respetar la referencia. Pero a partir de ahí, esos datos están de libre uso y pueden ser integrados y usados
pues a nivel nacional, a nivel local y aprovechados para muchas aplicaciones, por supuesto que sí. Y además estamos trabajando en los temas de conexión con Centroamérica, con Norteamérica, con el resto de Norteamérica o con Sudamérica para tener pues estudios usando este tipo de información y este tipo de productos, pues en regiones mucho más amplias. Comenta Miguel Hidalgo, felicidades, muy enriquecedora la sesión. Felicita también Rose Martínez R. Muchas felicidades, excelente presentación, Abel. Gracias. Perla Díaz dice, excelente información, gracias por compartir. Patricia Gómez comenta, felicidades por la información, gracias. Y dice, muchas felicidades a los organizadores, gracias INEGI por compartirnos la información de las imágenes satelitales. Sin duda, contar con información actualizada y de acceso libre es fundamental para el análisis espacial. Comenta también Rafa Orozco, muy interesante para nosotros como alumnos tener esa información a la mano. Es muy conveniente para futuros proyectos y trabajos de análisis de datos. Muchas gracias. No sé si quisiera ampliar un poquito el comentario para los alumnos con respecto a esta información. Claro que sí. De hecho, algo que quise enfatizar y que me gustaría volverlo a hacer en este momento es, la geomediana es el primer producto del cubo de datos. Como ustedes ya se dieron cuenta, el cubo de datos en realidad es esta base de datos de imágenes satelitales de los últimos 37 años. Si ustedes dijeran, fíjate que la geomediana está muy padre y todo, muchas gracias, vales mil, pero necesitamos que ahora sea un producto basado en un periodo de tiempo diferente o que combines las bandas de una manera diferente en ese periodo de tiempo de estudio, eso es posible hacer. O sea, obviamente no es una oferta abierta para que cualquiera pueda pedirlo, pero sin duda la universidad podría contactar al INEGI y hacer una solicitud y empezar estos procesos de cálculo y eventualmente, por supuesto, que podríamos generar nuevos productos que si son de mucha utilidad, pues los generaríamos para todos los años y generaríamos un nuevo producto complementario a la geomediana, ¿no? O sea, es decir, no quiero dar el mensaje de que ya acabamos, no, estamos empezando y vamos a evolucionar en función de los requerimientos de los usuarios. Es decir, ustedes son los usuarios y ustedes tienen que hacer uso de la información y demandar más aprovechamiento de esa información, ¿no? Y nosotros lo podremos hacer. Nos encantaría dar acceso directo al cubo de datos, pero lamentablemente no tenemos los recursos computacionales para dejarlo totalmente abierto y que todo el mundo haga los análisis que quiera. Todavía no logramos resolver ese tema porque es muy complejo a nivel, pues, de presupuesto, pero estamos totalmente abiertos a colaborar con investigadores, con universidades, pues para que esto vaya teniendo más aprovechamiento y se pueda usar mejor, ¿no? Y no solo la geomediana, sino todo el cubo de datos Landsat que hoy día tenemos. Perfecto. Aquí pregunta Osvaldo Álvarez, ¿cómo ve el mercado de científicos de datos utilizando este tipo de información en unos cuantos años? ¿Se saturará? ¿Hará falta? Yo, fíjate que me das donde me duele porque sin duda a mí me encanta el tema de ciencia de datos y yo creo que siempre va a hacer falta. La ventaja es que un científico de datos funciona mejor si les das datos. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es dar datos, ¿no? Y por supuesto, yo me imagino aplicaciones en todos los sectores. O sea, imagínate, pues hay ahora en el laboratorio de ciencia de datos del INEGI, que es a donde yo pertenezco a este momento, pues mi jefe está trabajando con la detección de vulnerabilidad en las ciudades, ¿no? O sea, él no está detectando ciudades, él está viendo la estructura de la ciudad y está tratando de identificar la vulnerabilidad prevaleciente en algunas regiones de la ciudad, ¿no? Y ese es un ejemplo de que puede llegar a servir para la construcción de indicadores para política pública, para saber en dónde están las personas más vulnerables a lo largo de la historia y del tiempo, ¿no? O, por ejemplo, imagínate cuestiones inmobiliarias, vámonos a aplicaciones, digamos, económicas, ¿no? Algo en donde a lo mejor no privadas, no, perdón, no públicas, privadas. Imagínate que un científico de datos pueda calcular el crecimiento de la ciudad y que pueda estimar hacia dónde va creciendo una ciudad, nada más con ver los últimos 30 años de crecimiento de todas las ciudades de México, no nada más de una, de todas al mismo tiempo. ¿No? Entonces sí, yo creo que
lo único que nos está demandando este momento es, pues ya hay datos y ahora necesito aprender Python, si no sé, y empezar a jugar con los datos para poder analizar esta información de una manera más masiva, porque va a ser muy difícil hacerlo, digamos, con herramientas tradicionales. Tenemos poco a poco que ir incorporando en nuestra caja de herramientas estas nuevas herramientas de programación y poquito de Linux y estas cosas. Ni modo, eso es lo que a lo que nos está llevando esta gran disponibilidad de datos, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, abrir 5 geomedianas que son como 3 por 5, como 300 gigas de información en una herramienta visual. A lo mejor no las necesito abrir, necesito procesarlas. Y con Python va a ser más fácil procesarlas que si las quisiera yo ver todas en la pantalla, ¿no? Ese tipo de cosas creo que sí se van a presentar más. Yo no creo que se vaya a inundar el mercado. Yo creo que yo creo que más bien que el mercado va a estar consumiendo la oferta de análisis mientras se hagan de forma responsable y vamos a estar presentes todos los científicos de datos que querramos, ¿no? Sí, yo creo que vienen buenos tiempos para el científico de datos que hace análisis geoespacial. Pregunta, ahora que comentaba con esta cuestión del software, pregunta José Gallardo, quien agradece la exposición, con respecto a las herramientas de software, ¿en algún momento se analizó el uso de software comercial como Oracle, R y Microsoft? ¿En su experiencia considera que el software libre es la mejor opción? Estamos en confianza, ¿verdad? Fíjate mira, yo como leyeron al principio, soy ingeniero, ingeniero de origen, ingeniero en sistemas, y como ingeniero mi respuesta estándar es, aprovecha lo que tengas disponible. Es decir, a veces el software comercial es muy bueno, o sea, supera al software libre. Y si la empresa en la que trabajas ya dispone de ese software, úsalo. O sea, no te compliques la vida forzándote a usar software libre. Esa es primera idea, ¿no? Es decir, aprovecha las herramientas, las mejores herramientas que tengas al alcance. O sea, creo que, por ejemplo, Esri tiene estos servidores para la publicación de información que si tu empresa tiene el acceso, bien. Pero si no lo tienes y necesitas resolver problemas, pues tampoco te esperes a que gasten un dineral en comprar las licencias. Aprovecha el software libre. O sea, vean, o sea, mi enfoque es totalmente pragmático y no podría decir qué es mejor o qué es peor. Yo te diría, usa lo que tengas a la mano. Ahora bien, yo sugiero que aprendas el software libre, porque eso no te va, como persona, como estudiante, como practicante, como investigador, pues sin dudas no vas a tener la limitante de una licencia para llevar a cabo tus investigaciones o tus trabajos. Entonces yo sí te sugiero que aprendas software libre. Python, Python ya es una cosa universal, es software libre, pero también funciona en Esri, pero también funciona en Quantum GIS, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo me inclino sin duda por el software libre, pero no dejaría de usar una herramienta comercial si me resuelve un problema y me permite salir adelante de una manera más práctica y si mi empresa ya lo tiene, pues no me voy a pelear con eso. O sea, sí, disculpe lo pragmático, no soy como tan fundamentalista en el tema. Pregunta Yolanda Calderón si la descarga requiere un programa para abrir la imagen. El estándar, o sea, la imagen puede abrirse en Quantum GIS, por ejemplo. Como la imagen está georreferenciada, pues tú arrastras el TIFF a la zona de capas de información de Quantum GIS y lo va a abrir, ¿no? Y tú ya nada más eliges la combinación de bandas para que agarre el RGB, que es creo que 321, y ya con eso tú ya vas a ver ahí la imagen y podrías activar otras capas de información y combinarlas, ¿no? O sea, sería la manera más fácil. Si se requiere software especializado, en este caso sería un sistema de información geográfico para poder georreferenciarla, ¿no? Porque lo rico de estas imágenes es que están georreferenciadas. Entonces tú puedes ver lo que hay en otras capas de información y combinar esa información. Entonces, pues esa sería la respuesta. Pregunta Marco Antonio Barranco García. Buenos días. ¿Cabría la posibilidad que el INEGI en un mediano o largo plazo obtenga una geomediana de imágenes de alta resolución espacial como Sentinel-2? Y muchas felicidades al instituto y a la facultad. Sí, ese es uno de nuestros sueños adorados, una meta
algo que estamos buscando, tratando de negociar a nivel internacional la entrega de todas las imágenes Sentinel-2 para poder hacer un cubo de datos con imágenes Sentinel. Sí, eso es lo que queremos y pues ojalá y sea en el mediano plazo. No tengo fecha, dependemos de un montón de cosas, pero si logramos convencer a la Agencia Espacial Europea de que nos mande ya las imágenes Sentinel procesadas, limpias, corregidas, listas para usarse, pues créanme que después de que obtengamos esas imágenes, procederemos a hacer el cubo de datos Sentinel. Lo estamos trabajando, es nuestra meta, sí. Siguiente meta. Perfecto, gracias. Pregunta, no está el nombre completo, es FMA. Dice, saludos y muchas felicidades de pláticas. ¿Pueden la presentación mayor detalle que tiene interés en las secciones de dónde se pueden descargar los productos? Sí, se cortó un poco, pero me parece que preguntó que si puede tener acceso a la presentación. Ajá, a las secciones donde viene la descarga de productos. Sí, bueno, así de volada, si quieres descargar rápido y no quieres ir a la presentación, ponle Geomediana INEGI y te va a dar la liga, va a ser el primer resultado, ¿no? Pero sí, voy a tratar de subir la presentación. Si esta conferencia queda activa aquí en la plataforma de Facebook de la facultad, entonces ahí pego la liga de la presentación para que la puedan consultar, digamos, en la nube. Y si no, pues pídanselo a la doctora Shanat, ella también ya la tiene. Es decir, sí, la presentación va a estar disponible y lo haré lo más rápido posible. Pregunta el maestro Dardo Reina. Él comenta que el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra recibe imágenes satelitales con una resolución temporal de mayor frecuencia y si están previendo integrar estos datos también al cubo de datos, ¿cómo operaría en este sentido? Sí, sí, hay imágenes a lo mejor con menos resolución espacial, pero con más resolución temporal, o sea, diarias o subdiarias que ellos están recibiendo. De hecho, el INEGI participa en ese proyecto. El INEGI es como socio del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, si mal no recuerdo. Y en este momento sí tenemos conversaciones con ellos y probablemente estemos preparando algo con MODIS, con imágenes MODIS o con estas otras nuevas imágenes que se me olvidó el nombre. Sí, o sea, a mediano o largo plazo, sí. Comenta Adriana Coronado, saludos y muchas felicidades por este proyecto al científico de datos Abel Coronado. También comenta Enrique Torrescano, muchas felicidades por la presentación, excelentes propuestas y productos. Y pregunta Leomar SF, buenos días, ¿en algún momento se podría hacer el análisis visual de los datos COVID con el tiempo, como las manchas urbanas? Muchas felicidades, qué interesante, comenta también. Sin duda, a ver, es muy importante como dimensionar adecuadamente los alcances que tiene cada conjunto de datos, ¿no? Y como decíamos al principio, las imágenes Landsat que hoy día tenemos son imágenes de 30 metros de resolución por píxel. Es decir, no podemos ver ni siquiera un hogar, no podemos, perdón, una casa, una vivienda, no la podemos ver. Podemos ver pues las regiones de los fraccionamientos, las regiones de las ciudades, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es monitorear fenómenos, por ejemplo, de vulnerabilidad de regiones menos favorecidas económicamente, en donde muy probablemente la incidencia de COVID sea mayor. O sea, pero si se fijan, es como un rebote, no es una derivación. Puedes explorar la vulnerabilidad, más no puedes asegurar que ahí hay COVID. O sea, el COVID es una cosa que no se ve fácilmente en las imágenes de satélite como tal. Los efectos, probablemente sí, probablemente veamos, por ejemplo, el crecimiento sostenido de una ciudad a lo largo de los últimos 30 años y de repente, en 2020 y 2021, la velocidad de crecimiento cambió. No podemos asegurar
sin lugar a dudas que es debido al COVID, pero probablemente por alguna cosa derivada. No sé, esto es trabajo científico, validación de hipótesis, tienes que ir a campo, hacer experimentos, o sea, no se puede asegurar sin lugar a dudas algo. Pues es una hipótesis y habrá que validarla pues, de la manera más replicable y científica posible, ¿no? O sea, podríamos hacer algunas exploraciones, pero no podría yo asegurar que, sin lugar a dudas, que se puede observar. Claro que no. En ese mismo tenor pregunta David Boquet, dice, buenos días, mi nombre es David. ¿Nos puede hablar de la estadística y cómo se relaciona con la ciencia de datos? Saludos. Sí, dicen que por ahí tengo alguna conferencia al respecto, pero en esencia, pues la estadística es el lenguaje con el que habla la ciencia de datos, si lo quisieras resumir de alguna manera, ¿no? O sea, la estadística es uno de los componentes más importantes de la ciencia de datos que se complementa con las capacidades analíticas a través de herramientas como lenguajes de programación como R, como Python, como Scala, ¿no? Que te van a permitir implementar de una manera masiva, tal vez, estas técnicas estadísticas, ¿no? Y por otro lado, el otro componente fundamental de la ciencia de datos es el conocimiento del tema, ¿no? La expertise en el dominio. O sea, necesitas conocer de economía si quieres hablar de economía, conocer de biología si quieres hablar de especies en el terreno. Necesitas, por lo tanto, la ciencia de datos es sin duda una rama de la ciencia totalmente interdisciplinaria. Es decir, necesitamos colaborar entre todos los especialistas de las diferentes ramas, pero la estadística sin duda es el lenguaje fundamental de la ciencia de datos. Perfecto, me parece que ya no hemos recibido más preguntas. Maestro, a ver, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con usted esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Sin duda que los proyectos y los productos que está generando INEGI serán de suma utilidad para toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Y pues Gracias. será un placer seguir colaborando en esta parte de la generación de información útil para nuestra sociedad. Bien, antes de concluir, permítame, voy a compartir por un momento la pantalla únicamente para dar lectura a la constancia que otorga la Universidad Autónoma del Estado de México al maestro Abel Alejandro Coronado Iruegas por la impartición de la plática El Cubo de Datos Espaciales de México, una perspectiva de Big Data y Machine Learning en el INEGI en el marco del Día de la Tierra, llevada a cabo el día 23 de abril de 2021 de manera virtual en la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Gracias. Y antes de concluir con la presentación, los invitamos el próximo 27 de abril a las 11 horas que vamos a estar platicando acerca de La Patria de Don Quijote el Descubierto, la presentación del libro Un lugar de la Mancha por parte de uno de sus autores, Álvaro Ánguiz, quien es representante de GBSIG. Pues muchísimas gracias, maestro, un placer, gracias a todos por acompañarnos y eso es todo. Hasta luego y gracias. Hasta luego.